Hola a todos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una buena semana. Yo les doy la bienvenida a este nuevo culto de oración, donde vamos a hablar de nuestro Señor, vamos a reflexionar sobre algunos temas importantes de su palabra. Así que en primer lugar los invito a que oremos por este culto, por esta reunión y por la palabra del Señor, para que podamos entenderla. Padre, amado Dios, te damos gracias por esta instancia, por este tiempo, Señor. Bendice, Señor, este tiempo en el que vamos a buscar de ti. Apartamos este momento, Señor, para escucharte a ti, lo que tú tengas para decirnos, Señor, tu mensaje, tu palabra. Así que, por favor, abre nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, alúmbranos para que podamos realmente sentir tu palabra viva en nosotros, Señor, y podamos también aplicarla en nuestra vida. Pedimos tu dirección por medio de tu Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Hoy les quiero compartir sobre un tema que ha sido muy de mucha bendición para mí en este tiempo. La palabra de Dios he podido leer acerca de esto y ha sido muy bonito, así que se los quiero compartir. Vamos a hablar sobre la soberanía de Dios y cómo esta soberanía de Dios afecta en nuestra vida y en nuestra manera de enfrentar las situaciones de la vida. Entonces, en primer lugar, quiero que definamos lo que es el concepto soberano, que en el diccionario lo podemos encontrar como alguien o algo que tiene el máximo poder o autoridad sobre algo, que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Bueno, esta es la definición del diccionario y como sabemos, Dios se define a sí mismo como soberano sobre todas las cosas. Entonces vamos a leer algunos versículos que nos hablan de esto y nos ayudan a entender un poquito más la soberanía de Dios. Deuteronomio 10:17 nos dice: Él es el Dios soberano de todos los dioses, de todos los reyes y de todas las naciones. Su poder hace temblar a todo el mundo. Hechos 17, vamos a leer versículo 24, 25 y el 28. Y dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él, que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. Entonces la soberanía de Dios es absoluta sobre todas las cosas, sobre todas las situaciones y sobre todas las personas que existen, porque Él les dio existencia. Ahora quiero que veamos Job 42:2 y nos dice lo siguiente: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Entonces vemos que ninguna situación es ajena a Dios. Más aún, las situaciones de la vida de un hijo de Dios, estas nunca están ajenas a su Padre, sino que al contrario, Dios en su soberanía, a través de las situaciones de la vida, nos enseña a crecer, a madurar, a depender de Él, a tener esperanza, y Él hace crecer nuestra fe por medio de estas situaciones. Todo en Dios tiene un propósito perfecto. Esa es una verdad innegable. Pero esos propósitos muchas veces no son lo que nosotros esperamos o consideramos bueno, porque nosotros somos imperfectos y no sabemos lo que realmente es bueno. Y como dice su palabra en Isaías 55:9, que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces sus planes se concretan y nadie lo puede detener, porque Él es quien maneja todo y sostiene todo para hacer su voluntad,
la cual sabemos que es perfecta. Aunque muchas veces no la entendamos o las situaciones nos duelan, tenemos esa seguridad y esa confianza de que Él sabe lo que está haciendo. Bueno, vamos a ver ahora Mateo 10, 29 al 31. Dice lo siguiente: ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Aquí vemos cómo Jesús nos dice que realmente nosotros somos valiosos para Dios. Y ahora vamos a leer estos versículos que les voy a leer ahora y vamos a meditar en esto. Mateo 8, 23 al 27. Creo que todos han leído esta parte de la Biblia. Dice: luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Se refiere a Jesús. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. «Señor», gritaron, «sálvanos, que nos vamos a ahogar». Y «hombres de poca fe», les contestó, «¿por qué tienen tanto miedo?». Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: «¿Qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y las olas le obedecen?». Jesús es Dios. Y podemos ver que los discípulos, estando con Dios mismo en la barca, habiendo caminado con Él, viendo los milagros inexplicables, viendo la resurrección de muertos, aún así seguían sin entender el gran poder de Dios. Tenían miedo, aún sabiendo que Jesús estaba con ellos. Y no solo eso, sino que tenían la convicción de que iban a perecer. Porque esa tormenta era muy grande, muy grande. Pero en medio del caos, Jesús habló y vino una calma impresionante. Entonces, cuando estamos atravesando una situación que se sale de nuestro control, muchas veces nos pasa que olvidamos la soberanía de Dios, olvidamos lo que ha hecho en nuestras vidas, todo lo que leímos recién, olvidamos esas verdades. Pero Jesús tiene el control. O sea, cuando las cosas se salen de nuestras manos y sentimos que no podemos hacer nada, cuando tendemos a pensar que nos estamos hundiendo como los discípulos y se nos olvida quién sostiene todo, Jesús tiene la autoridad y el poder sobre todas las cosas, siempre. Entonces, quiero poder como afirmar estas verdades en realidad que están en su palabra, y es que Jesús y Dios, Jesús es Dios, tiene el control sobre todo, aunque no entendamos la situación. Si los discípulos hubieran entendido que Jesús tenía autoridad sobre todo, no se hubieran desesperado de la forma en que lo hicieron. Y muchas veces decimos creer en Dios, decimos creer que Dios tiene el control, pero en realidad estamos asustados y desesperados, muchas veces desesperados. Y eso es porque realmente no lo estamos creyendo. No estamos creyendo realmente que Dios tiene el control, que Dios es soberano, que Dios es nuestro Padre. Entonces, en esos momentos, muchas veces olvidamos esa verdad. La decimos, pero no la creemos. Jesús tiene el control, el poder, la capacidad de calmar cualquier tormenta.
Y esa es la verdadera fe. Esa es la fe que nos lleva a tener calma en la tormenta, cualquiera que sea que estemos pasando. Y bueno, Dios nos dice cómo quiere que enfrentemos la vida. Dios nos dice cómo quiere que enfrentemos las situaciones adversas y nos da instrucciones en su palabra. Así que veámosla. Vamos a leer Filipenses 4 del 6 al 8. Y nos dice lo siguiente: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Aquí el Señor es claro. Ese es el camino para vivir. Primero nos dice, no te preocupes. Dios nos manda a que no nos preocupemos. Y que en cambio nos ocupemos de esto. No nos preocupemos, sino ocupémonos, tomemos una acción. ¿Qué acción nos dice que hagamos? Llevémoslo a Él en oración. Esta es la forma de abordar las situaciones correctamente. Si el Dios soberano te dice que no te preocupes y que en cambio le cuentes a Él la situación y le pidas lo que necesitas, es porque Él se va a hacer cargo de esto. Entonces dejemos que Dios tome acción, obedezcámosle. Si nos dice no te preocupes, en cambio ora por todo y dime lo que necesitas, hagámoslo. Cuando nos demos cuenta que nos estamos preocupando, que estamos cayendo en esa ansiedad, en esa desesperación, hagámosle caso al Señor. Bueno, luego nos dice, en el versículo que leímos, darle gracias por todo lo que Él ha hecho. Cosa que muchas veces en estas situaciones no hacemos, ¿verdad? Pero cuando nosotros paramos a pensar en todo lo que Dios ha hecho, que estamos de pie por su gracia, su amor, su bondad, la salvación que nos dio, que nos escogió. Por ejemplo, porque son muchas cosas las que podemos agradecerle al Señor. Cuando nosotros le obedecemos y agradecemos lo que Él ha hecho, entonces Él nos inunda con su paz. Él lo hace. Va a llegar la paz, pero tienes que parar y agradecer. Y si a veces ni siquiera se te ocurre qué agradecerle al Señor, dile: Señor, te quiero dar gracias, no sé por qué, quizás estoy muy metida en este problema, ayúdame a ver las cosas que has hecho por mí. Podemos pedirle ayuda en todo al Señor. Bueno, por último, vemos que el Señor nos llama a ser cuidadosos, a cuidar lo que pensamos, lo que nosotros pensamos. O sea, ojo, que nuestra mente constantemente nos lleva a pensamientos catastróficos. Yo creo que es lo que más nos pasa. Muchas veces estos pensamientos contradicen la verdad de Dios y nos hacen olvidar su amor y su soberanía sobre nuestras vidas. Por eso, Dios nos llama a ser intencionales en controlar nuestros pensamientos y dirigirlos a todo lo que, como dice la palabra, a todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, bello y admirable. O sea, esto es lo que encontramos en la Biblia.
es lo que dice de Dios y de nosotros. Dios es admirable. Entonces, en medio de las situaciones, podemos intencionalmente hablar las verdades de Dios, recordárnoslo a nosotros mismos, llenar nuestra mente de esos pensamientos. Por ejemplo, Dios tiene el control de todo. Todo obra para el bien de los que amamos a Dios. Dios es soberano y tiene un propósito en esta situación. Por ejemplo, Dios nunca nos va a dejar. Él es nuestro refugio en la adversidad. Nada de lo que vivamos está fuera de su conocimiento. Las pruebas producen paciencia. Dios es digno de alabanza. Dios nos ama. Dios es santo, es bueno. Pensemos en eso, en las cosas que son ciertas en nuestra vida. Y esto nos permite vivir en tranquilidad y calma, afirmados en la verdad, y no dándole rienda suelta a nuestros pensamientos y emociones, porque esas cosas no son ciertas. O sea, la mayoría de las veces, todos esos pensamientos catastróficos, toda esa visión fatalista no es verdad. Solamente nace en nuestra mente y nosotros le damos rienda suelta. Entonces aquí Dios es muy claro y nos dice: piensen en todo lo agradable, bueno, admirable, de excelencia. Y así no permitimos que esas cosas nos roben la paz. Y así nos afirmamos nuestra fe y nuestra confianza en las promesas de Dios. Así que obedezcámosle al Señor. Él nos dejó las instrucciones. Vamos a ver el Salmo 23, 1, que nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta es una verdad de Dios. Ningún pensamiento que tú puedas tener que contradiga esto es cierto. Esta es la verdad. Dios es mi pastor, nada me faltará. Salmo 147, 11 dice: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Entonces aquí dejémonos de enfocarnos en la problemática de la situación y comencemos a voltear a ver quién es nuestro Dios. Él se complace en ver que confiamos en Él, en ver que esperamos en Él, en que acudimos a Él, en que lo consideramos, en que le creemos. Vamos a ver ahora 2 Corintios 13:5, que dice lo siguiente: examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta que Cristo Jesús está en ustedes? Entonces aquí debemos saber que las pruebas producen esperanza y que revelan si nuestra fe está en el fundamento correcto. La misma palabra dice: pruébense a sí mismos. Examínense a ver si están en la fe. Y esto es tremendo porque muchas veces nos damos cuenta que no estamos creyéndole a Dios. Y estas situaciones nos ayudan a madurar, a entender, a confiar. Muchas veces queremos confiar en Dios, pero si no hay una situación que nos permita realmente confiar en Él, esperar en Él, entonces las pruebas muchas veces nos ayudan a crecer y nos muestran nuestra fe. Realmente estamos teniendo fe, estamos creyéndole a Dios. Bueno, descansemos en que Dios es bueno, es fiel, es nuestro pronto auxilio, es nuestro pastor y es suficiente. Aunque esto muchas veces no puede cambiar la situación inmediatamente, esto va a traer descanso a tu alma, de poder caminar en la fe genuina y esperar en su soberanía, como leímos recién. Él se complace en los que esperan en su misericordia.
Vamos a ver el Salmo 42:11. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Nosotros tenemos la facultad de someter nuestras emociones a la obediencia de Cristo. Todo lo que hemos leído hasta ahora, todos los versículos son la verdad. Y nosotros, cuando vienen pensamientos que contradicen esto, podemos someterlos a Cristo. Entonces puede que todos estos salmos y estos versículos ustedes los conozcan y sea algo que ya se saben de memoria prácticamente. Pero más allá de eso tenemos que realmente vivirlo y probarnos a nosotros mismos y ver realmente estamos creyéndole a Dios, estamos viviendo la palabra. Estos salmos puede que me los sepa de memoria, pero los estoy aplicando en mi vida, estoy obedeciendo las instrucciones que me dejó el Señor para enfrentar los problemas, estoy yendo a Él en oración sin preocuparme. Eso quiero invitarlos a meditar, que realmente sí, el mismo versículo quizás que ya leímos antes, ya me lo sé de memoria, pero tenemos que confrontarnos a nosotros mismos y ver, ¿realmente estás obedeciendo? ¿Estás creyendo? Y pedirle al Señor que nos ayude a creerle, que nos ayude a vivir su palabra, que no sea solo una frase de memoria, que ya no sabemos, sino que cobre vida cada vez que la leamos, cada vez que vengan esas situaciones, cobre vida su palabra y nosotros la recordemos y la obedezcamos. Bueno, quiero ya finalizar leyendo 1 de Juan 5, 14 al 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Hermoso versículo. Gloria a Dios por esta palabra. Y aquí vamos a conversar un poquito de esto. O sea, si lo que pedimos a Dios no ocurre, podemos descansar en que en su voluntad, en su soberanía, Él nos está cuidando y Él realmente sabe lo que nos conviene. Porque nuestra visión es limitada y su visión es ilimitada. Entonces, si no ocurre lo que estamos pidiendo, descansemos en que Dios sabe por qué y sabe lo que está haciendo. Y si sabemos que lo que pedimos está en su voluntad, si andamos en su espíritu y sabemos que está dentro de su voluntad, como dice el versículo, entonces confiemos en que Él hará. Y hará, pero a su manera, a su tiempo, no al nuestro. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta. Él es soberano, Él es Dios, no nosotros. Y en esta espera que muchas veces tenemos a la respuesta del Señor, alabemos al Señor, adorémoslo, disfrutemos ese tiempo, porque para Dios nuestra fe es hermosa, hermosa. Y hay algo que he aprendido en este tiempo, que es que en realidad nuestra confianza en medio de las pruebas es nuestra mejor forma de adoración. Confiar en Dios en medio de la prueba es una forma de adorarlo, de demostrarle que lo amamos, que le creemos. Bueno, ese era el tema que les quería compartir. En realidad, el Señor ha hablado mucho de esto en su palabra, en mi vida en este tiempo, y quería compartírselo. Yo sé que todos pasamos por momentos difíciles, por pruebas, por tiempos de espera, que a veces pensamos, ya debería hacer algo, quizás el Señor no me responde, pero no, Dios se complace en que lo esperemos y en eso hay un fruto, en esperar hay un fruto. Y mientras esperamos,
adorémosle, alabémosle porque Él es digno de ser alabado en todo tiempo. Y ese tiempo que estás esperando no se va a perder. Va a dar frutos maravillosos en tu vida, paciencia, confianza, va a fortalecer tu fe. Si tú lo vives de la forma correcta, si tú te dispones a realmente deleitarte en el Señor, y Él va a hacer lo demás. Así que espero que sea de mucha bendición para ustedes estos versículos, que si quieren los anoten, los mediten después, cuando ya termine el video. Y ahora los invito a que alabemos al Señor con una canción que justamente habla de esto, del poder de Dios, de su soberanía, que se llama Dios de lo imposible. Así que acompáñenme a cantarle al Señor. Señor, nosotros te creemos. Tú eres soberano sobre todas las cosas que existen. Nosotros te adoramos, Señor, y te cantamos. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Señor, nosotros en la espera te adoramos. Señor, queremos ver tu gloria en nuestra vida, Señor. Que no se haga lo que nosotros queremos, Señor, sino tu voluntad. Queremos verte y te alabamos, Señor, te alabamos. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano,
Ahora vamos a orar, a interceder por nuestra iglesia, por las necesidades que hay en ella. Así que acompáñame a orar a nuestro Señor. Señor Dios nuestro, te damos gracias por tu palabra que nos enseña, que nos anima, Señor, que nos ayuda. Tu palabra es la que nos da fe, Señor, que podamos venir a ella en todo tiempo a ser nutridos, Señor, alimentados de tu palabra. Padre, gracias porque tenemos la seguridad de que tú eres Dios, de que tú eres soberano, de que tú estás al tanto de cada uno de nosotros. Sabes muy bien lo que es bueno y lo que nos conviene. Y por eso te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, de todas las cosas que nos has cuidado. Señor, has sido tan paciente, tan bueno con nosotros. Por eso, Señor, alabamos tu nombre. Y te pedimos que nos des prudencia, sabiduría para vivir, que nos ayudes a tener fe en ti cada día más, Señor. Que confiemos en que tú estás a cargo, que tú tienes el control, porque esa es la verdad, Señor. Nosotros te pedimos, ayúdanos, abre nuestros ojos como iglesia, Señor, despiértanos a la verdad, para que no venga ningún pensamiento a alojarse en nosotros, Señor, que contradiga tu palabra, sino que podamos, como leímos, Señor, hacerte caso y seguir tus instrucciones, Señor, y venir a ti en oración y darte gracias y llenar nuestros pensamientos de las cosas agradables que están escritas en tu palabra. Enséñanos y ayúdanos a cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos, que constantemente estemos meditando en tu palabra y alabándote. Padre, gracias por todo lo que nos has enseñado hoy. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Sabemos que estás haciendo tu obra en tu iglesia. Por eso también, Señor, queremos poner ante ti todas las necesidades, Señor, de tus hijos. Cada uno sabe, Señor, lo que está pasando en su vida y venimos a ti con esta oración, Señor, sabiendo que tú conoces nuestras necesidades, sabiendo que tú sabes lo que es bueno. Pedimos para que tú, Señor, te manifiestes en nuestra vida, para que en toda situación, Señor, abras nuestros ojos para que podamos ver tu gloria, ver tu obra, Señor. Porque muchas veces, Señor, nos cerramos a lo que nosotros queremos y no nos damos cuenta los milagros que estás haciendo, no nos damos cuenta las maravillas que estás haciendo con nosotros. Por eso, Señor, pedimos a ti, manifiéstate en nuestras vidas, en cada hijo tuyo, Señor, en toda situación. Muestra tu amor, tu gracia y abre nuestros ojos, Señor. Pedimos que nos des entendimiento y sabiduría para vivir. Danos fuerza en los momentos en los que pasamos por desiertos, Señor. Danos luz, esperanza y que podamos venir a tu palabra. Pon en nosotros el querer, Señor, como el hacer. Señor, encomendamos a ti toda necesidad, toda enfermedad, todo, Señor, lo que está pasando en tu iglesia. Lo ponemos en tus manos, Señor. Entendemos que somos tuyos, que estamos en la palma de tu mano, que tú diriges nuestras vidas, Señor, hacia tus propósitos y descansamos en tu soberanía. Descansamos en saber que todo, Señor, está bajo tu control. Padre, también quiero pedirte por que tú traigas, Señor, un avivamiento a nuestros corazones. Que esos candeleros sean encendidos, Señor. Que haya fuego en nosotros por ti, amor y pasión por Jesucristo, Señor. Que realmente podamos en nuestras casas, Señor, día a día experimentar tu presencia manifiesta sobre nosotros, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, pero queremos experimentar tu presencia. Te pedimos que traigas a nosotros, Señor, más de ti, que nos reveles más de ti, Señor, y que nos prepares para la obra que quieres hacer a través de tu iglesia.
Todo lo encomendamos, Señor, en el santo nombre de Jesucristo y te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, le damos gracias a nuestro Señor por este tiempo precioso que podemos compartir. Ya es la hora de despedirnos. Así que, bueno, estoy muy agradecida por esta instancia de poder hablar de la palabra, de poder compartirles lo que yo también he aprendido. Así que estoy muy agradecida y qué bueno que han podido participar. Así que eso, que el Señor los bendiga, los acompañe y que tengan una muy buena semana. Chao, chao.